Muy buenas, hoy vamos con otro vídeo del serial que estamos haciendo de cómo optimizar nuestro cuerpo a nivel de suplementación y nutrición, a nivel de entrenamiento, para conseguir los mejores resultados en la disciplina que practiquemos. Pues bien, en este tercer vídeo vamos a hablar ya por fin de las metodologías de carga energética, eso que tanto estabais esperando, cómo hacer que mi cuerpo absorba la mayor cantidad de nutrientes y cómo aprovechar las ventanas anabólicas que pueden provocar ciertas estrategias. Soy Roberto Oliver, director de NutriTrain Clinic. ¡Comenzamos! En el primer vídeo estuvimos hablando de cómo nuestro cuerpo consigue energía a través de los nutrientes de nuestras propias reservas, con los tres mecanismos de obtención de energía: el de los fosfágenos, glucolítico aerobio y glucolítico anaerobio. En el segundo vídeo estuvimos hablando sobre todo de tres métodos o herramientas que podemos utilizar sobre todo antes de realizar una carga energética, como son la dieta cetogénica, que nos ayudaría a optimizar mucho más el metabolismo de la grasa, el ayuno intermitente con todos sus beneficios también. Y otra herramienta que empieza a estar ahora muy de moda, sobre todo en los corredores de resistencia o en los ciclistas, que sería el entrenamiento gastrointestinal. Cada una de estas metodologías, que vamos a hablar a continuación, tiene sus pros y sus contras. Aquella que consigue una bajada muy grande de los niveles de glucógeno de nuestra musculatura y a nivel hepático, y que luego por consiguiente cargamos un montón, cargamos muchísimo los niveles de glucógeno, tanto hepático como muscular, pueden tener muchos beneficios, pero también son mucho más agresivas a nivel hormonal, a nivel de estrés oxidativo, a nivel de resistencia a la insulina y a nivel de desorden, desequilibrio de la homeostasis. Entonces, cada estrategia tendrá sus pros y sus contras. Las que son más pequeñitas tendrán menos cambio a nivel sistémico, menos perjuicio a nivel sistémico, pero también a lo mejor nos va a dar menos rendimiento. Pero vamos a hablar de en qué momento o cómo podemos utilizar cada una y cuándo sería conveniente utilizar cada una. Empezamos hablando de la que para mí es mucho menos invasiva que ninguna de las otras. Es el método de carga Sherman and Costil. Pues súper simple, esta seguramente la estéis realizando ya sin daros cuenta. Simplemente consiste en que tu dieta ya sea elevada entre el 60 y el 70% de hidratos de carbono, pero a medida que se acerca la competición vamos a ir bajando los niveles de entrenamiento. Esto que supondrá que, como no hay consumo de hidratos de carbono, las reservas glucogénicas van a estar a tope de cara a la competición. ¿Qué ocurre? Pues simplemente que como el organismo ya está acostumbrado a comer mucha cantidad de hidrato de carbono siempre, punto número uno, se cree el organismo o prácticamente utiliza solamente el glucógeno como combustible principal y la grasa está muy poco entrenada. Y punto número dos, como tanto hidrato de carbono, cualquier tipo de depleción de hidrato de carbono y cargada de hidrato de carbono lo vamos a notar mucho menos, porque yo ya estoy acostumbrado siempre a tener unos niveles más o menos altos, entonces se notará mucho menos. ¿Para quién puede estar recomendada? Pues para el deportista aficionado que no tiene un objetivo sobre todo de quedar adelante en una competición o quedar de los primeros, y lo que sí quiere siempre es tener buenas sensaciones, encontrarse bien y que en su vida una carga energética no suponga un cambio muy grande en su alimentación. Así que para ese tipo de personas, para ese tipo de deportistas, sería muy buena este tipo de metodología de carga energética. Vamos con la segunda. La segunda sería la Farshine and Fournier. Este tipo de metodología es también ya conocida como la del día previo. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en generar un pequeño estado de supercompensación. Quien más y quien menos, quien compite el día previo a una actividad suele tener una pequeña activación, ¿no? Un entrenamiento de activación, ya sea de pesa, o ya sea si va a competir en pesa, o ya sea si voy a competir en una carrera, tiene esos 20 minutos, 30 minutos, algunos un poco más, de activación. Pues bien, ¿en qué consiste? Consiste en realizar un calentamiento de unos 5 minutos, luego meter un buen cambio de ritmo o simplemente, si estamos haciendo otro tipo de deporte, subir las pulsaciones durante 3 minutos, donde el esfuerzo ya empieza a ser exigente. ¿Qué vamos a provocar con eso? Pues primero, no vamos a provocar prácticamente cansancio, sí vamos a provocar una elevación en las pulsaciones, y con eso vamos a crear una pequeña ventana anabólica, un estado de supercompensación. Digamos que nuestro cuerpo, para compensar ese deterioro que nosotros, o ese desequilibrio en el sistema que le hemos provocado, se vuelve mucho más eficiente a la hora de absorber nutrientes.
Justo después de terminar estos 3 minutos de mayor intensidad, vamos a hacer una ingesta muy elevada de hidrato de carbono, 10 gramos aproximadamente por kilogramo de peso. Sobre todo se recomienda de alto índice glucémico para que rápidamente ese glucógeno, esos azúcares, repongan no solo el glucógeno que hemos gastado en esa activación, sino que incluso como estamos en ese estado de supercompensación, los niveles de glucógeno en vez de llegar al 100% pueden llegar incluso un poquito más arriba. Está recomendada para aquellos deportistas que tienen muchas competiciones y no deben provocar un desequilibrio homeostático tan grande como puede provocar la que vamos a comentar ahora mismo, que es el método Armstrong. Y vamos con la tercera. La tercera es muy conocida para todos los deportistas, pero no todos los deportistas la hacen bien o la suelen hacer bien. El método Armstrong consiste en eso de 3 días bajada de hidrato de carbono prácticamente a 0 o muy poquito, y luego los 3 días antes de la competición empezar a aumentar mucho los niveles de hidrato de carbono, incluso metiendo otros 10 gramos por kilogramo de peso al día, e ir aumentándolo de forma progresiva hasta que el día de la competición he conseguido llenar mis depósitos de glucógeno con mucho carbohidrato. Seguro que ya os empieza a sonar, ¿verdad? Seguro que más o menos lo habéis hecho así. El problema es que mucha gente, cuando hace el método Armstrong, se basa su dieta sobre todo en proteínas y vegetales. No está mal, es decir, estamos consiguiendo lo que queríamos, estamos vaciando los niveles de glucógeno, los niveles de hidrato de carbono, los niveles de azúcar en la musculatura, eso lo estamos consiguiendo. Pero ¿qué ocurre? Que la proteína en muy pocos casos va a ser una ayuda, va a ser un combustible en cuanto a energía se refiere. Así que si nuestro cuerpo está muy entrenado en el metabolismo proteico y en el metabolismo de los hidratos de carbono, nos estamos dejando atrás el que sería el segundo combustible por excelencia cuando estamos realizando una competición donde la dureza empieza a ser considerable. ¿Cómo recomiendo yo hacer a mis deportistas el método Armstrong? El método Armstrong yo recomiendo empezar a bajar los niveles de hidrato de carbono. Imaginaos que tenemos la competición el domingo. Lunes, martes y miércoles, efectivamente bajamos los niveles de hidrato de carbono de forma progresiva, sobre todo el primer día a lo mejor dejar solamente el desayuno. Segundo y tercer día bajamos los niveles de hidrato de carbono, incluso reduciendo bastante la verdura. Y por supuesto quitando el desayuno, el típico desayuno de tostada, de cereales, de avena, y haciendo un desayuno proteico y rico en grasa, como puede ser una tortilla de aguacate, como puede ser una tortilla con crema de cacahuete. Y en vez de meter tanta verdura en estos días, vamos a reducir bastante la verdura y vamos a elevar muchísimo los niveles de grasa. Es decir, vamos a hacer como una pequeña dieta cetogénica, que es lo que yo recomiendo. Entonces, por ejemplo, empezamos a comer nuestro salmón con aguacate, empezamos a hacer ensaladas con aceituna, aguacate, sardinas, todos los alimentos, incluso frutos secos, todos los alimentos que son ricos en grasa y que no me aportan mucha cantidad de hidrato de carbono, los vamos a ir incluyendo en estos 3 días de depleción de hidrato de carbono. Otro alimento que yo recomiendo mucho en estos días es el coco. Recordad que el coco son ácidos grasos de cadena media y nos va a aportar energía para que no notemos tanto el daño metabólico ese que vamos a sentir por no meter hidrato de carbono en estos 3 días cuando nuestro cuerpo sí que está acostumbrado. Al elevar tanto las grasas, yo recomiendo, sobre todo, meter también enzimas digestivas. Las enzimas digestivas, que nosotros tenemos un producto que va bastante bien a base de piña y papaya, aunque tiene más cosas como extracto de hinojo seco, lo recomiendo porque el cuerpo, cuando metemos mucha grasa, a veces se satura y sienta mal, vamos mal al baño. Entonces, echarle un cable en esos días donde la dieta cambia tanto y mi cuerpo a lo mejor no está tan flexible, mi digestión no es tan buena, pues no estaría mal ayudarle en esos días. A la vez que bajamos los niveles de hidrato de carbono, también el entrenamiento debe de ir bajando hasta que prácticamente el miércoles sea el último día donde podemos emplear un entrenamiento más duro, como puede ser un entrenamiento de fuerza explosivo, como puede ser un entrenamiento de serie, de cambios de ritmo. Es decir, nuestro último entrenamiento duro, según nos haya puesto nuestro entrenador, sería el miércoles. A partir del miércoles empezamos a bajar el pie del acelerador del entrenamiento. Y prácticamente lo que hacemos es descansar con pequeñas activaciones, otro tipo de trabajo donde la musculatura que va a ser protagonista en la competición, pues si somos corredores, pues las piernas, si somos crossfiteros y vamos a trabajar mucho el tren superior, pues podemos trabajar un poquito las piernas, pero de forma suave. Empezamos a trabajar musculatura que no va a estar implicada en la competición que vamos a tener ese domingo. Pero como ya os digo, prácticamente
no se trabaja nada, solamente a nivel de activación, de no estar parado, de un descanso activo. Es muy importante también aprovechar para darse un masajillo y realizar una descarga. Pues bien, durante esos días ya no vamos a seguir consumiendo más glucógeno, primero porque no nos quedaba pena y segundo porque el entrenamiento ya es muy suave. ¿Qué hacemos después? Pues que también de forma progresiva vamos a empezar a introducir hidrato de carbono en todas las comidas del día, hasta llegar a un máximo aproximadamente, se puede llegar hasta 12, 13 gramos por kilogramo de peso. Hay muchas personas de menor tamaño, por ejemplo, pues un hombre que sea más bajito, más delgadito, digamos que no tengan mucho volumen, o una mujer que sea más bajita, más delgadita, incluso con 8 gramos de hidrato de carbono por kilogramo de peso, sería suficiente para tener un óptimo llenado de energía. El último día es donde más vamos a llenar, digamos, siempre teniendo en cuenta de eso. Nosotros recomendamos no meter mucha verdura o prácticamente quitarla el último día para que no haya exceso de fibra y tengamos un correcto vaciamiento gástrico y no nos levantemos al día siguiente, el día que competimos, cuando estamos a punto de competir, que tenemos el estómago que ni nos apetece comer nada, luego en los avituallamientos me siento pesado e incluso he pasado una mala noche porque tenía gases. Cuando estamos cargando hidrato de carbono en el método Armstrong, recordamos que también en el vaciado metíamos mucha grasa. Pues es muy interesante meter ácidos grasos, como hemos dicho, del coco de cadena media, también en el proceso de llenado de hidrato de carbono, porque así recordad que vamos a tener el combustible del hidrato de carbono, pero el segundo, que va a ser ese combustible, como hemos hablado en otros vídeos, que va a actuar cuando la intensidad es media y no es súper alta, que muchas veces, si nos damos cuenta, si la competencia es muy larga, suele ser la mayoría del tiempo, pues el combustible de la grasa va a estar súper lleno y nos va a estar suministrando grasa de forma eficiente. El problema que a veces tienen las metodologías de carga energética es que el corredor o el atleta o el triatleta se siente pesado. Se siente pesado porque recordad que por cada molécula de glucosa el cuerpo incorpora 4 de agua para que haya un correcto equilibrio. Entonces, los primeros 3 días me voy a sentir muy ligero, aunque a lo mejor no me siento súper bien de fuerza, pero sí es verdad que cuando hacemos la carga energética el día previo de la competición, algunos atletas me han llamado y me han dicho: Roberto, me encuentro pesado, me encuentro como pesado. Yo les quito un poquito el miedo porque prácticamente cuando, si somos corredores, somos ciclistas, cuando llevamos unos cuantos kilómetros, cuando llevamos 20, media horita de carrera, ya nos vamos a empezar a encontrar mucho mejor porque el cuerpo ya ha perdido el exceso de agua y ya está en máximo de rendimiento. Este tipo de estrategia está indicada sobre todo para esas pruebas que van a ser duras, pero sobre todo que van a ser muy largas, donde no nos interesa tampoco empezar con un ritmo súper agresivo, sino más bien un ritmo alto, pero que se pueda sostener en el tiempo. También decir que este tipo de metodología no la recomiendo hacer más de 3 veces al año aproximadamente. ¿Por qué? Porque si no estás acostumbrado a hacer dieta cetogénica, no tienes un metabolismo flexible, incluso puedes tener problemas de resistencia a la insulina o no tienes el sistema hormonal tiroideo bien, al final estás haciendo un sistema agresivo. Este sistema agresivo, por un lado, te da rendimiento, que es lo que tú querías, pero por otro lado te está desestabilizando más tu homeostasis. Entonces, al final, a la larga, te va a dar más problemas que beneficios, sobre todo si lo practicas mucho. Yo tengo atletas, o he conocido atletas, que prácticamente lo hacían todas las semanas. ¿Pero es importante la carrera? No, pero lo hago, pues me va bien. No, pero siempre lo estaban haciendo. Entonces, eso es lo que no recomiendo, sino tener tus 3, 4 objetivos máximo, los más fuertes de temporada, y ahí, sobre todo, como he dicho, en distancias largas, en competiciones que vayan a durar mucho, ahí sería una gran herramienta poder aplicar este método que, digamos, para mí es el más clásico de todos. Bueno, después de ver el método Armstrong, el clásico, vamos a pasar a un método que nosotros utilizamos en clínica y que luego muchos atletas me dirán que por qué lo he dicho, pero que la verdad está yendo súper bien, sobre todo para distancias medias o cortas. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es llenar los depósitos de glucógeno a tope, los depósitos de grasa también, pero sobre todo intentamos evitar esa sensación de pesadez que tiene el atleta, que no nos interesa, sobre todo si es una competición de un 1500, si es un 3000, si incluso es un 5000, donde la competición no irá mucho más allá de 1 hora o de 2 horas aproximadamente, como puede ser como mucho una media maratón o algo así. 2 días, los 2 primeros días, imaginaos, como siempre ponemos el ejemplo del domingo, lunes, martes estaríamos vaciando hidrato de carbono, aprovechando un buen entrenamiento, intentando agotar los depósitos de glucógeno, aprovechando esos últimos tironazos, esas últimas series ya para terminar de esa puesta a punto. El miércoles vamos a empezar a aumentar el hidrato de carbono de forma progresiva. El jueves vamos a aumentar bastante el hidrato de carbono,
Recordad que prácticamente ya el entrenamiento a partir del jueves ya va a ser muy poquito, va a ser una activación, incluso a lo mejor no entreno porque descanso. Entonces miércoles y jueves empezamos a llenar hidrato de carbono, el jueves ya llenándolo incluso un poquito más. El viernes sería volvemos a descansar de carbohidratos, pero no os preocupéis, no, que no os dé miedo. ¿Por qué? Porque el miércoles y el jueves ya hemos llenado y el viernes prácticamente no hacen nada. Entonces, si no hacen nada, no va a tener esa necesidad de reposición de hidrato de carbono. El exceso de hidrato de carbono, que ese exceso que va a retener tanto líquido y que en una carrera de un 1500 o en una carrera donde tengo que ir a unos ritmos muy rápidos, donde las pulsaciones se van a elevar mucho y no me interesa estar tan pesado con tanta retención de líquido, pues va a ser muy interesante. El día previo volvemos a cargar de hidratos de carbono. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Sin hidratos de carbono nos vacía un poquito los niveles de agua y no sentirnos tan pesados y con esas incluso malas sensaciones a veces que nos deja el método Armstrong. Recordad que los métodos agresivos como el Armstrong a veces no sienta bien. No a todos los deportistas les sienta bien lo mismo. Ahora, no porque el que ha ganado la prueba o el que ha ganado la carrera ha hecho el método Armstrong y siempre lo hace, va a ser el mejor método. Porque luego te enterarás que este método que nosotros estamos diciendo de NutriTrain Clinic o el Farsight and Fournier o cualquier método, en la siguiente carrera el que ha ganado ha utilizado ese, o simplemente no utiliza ningún método pero tiene un motor de la hostia. Así que nada, no os fijéis en nadie, ir probando vosotros cosas y dejaos asesorar por un especialista. Decir que durante estas herramientas, como siempre, muy interesante la carga o descarga de sales. Los días previos recomiendo siempre aumentar un poquito el sodio en la dieta para asegurarnos esa correcta hidratación, esa correcta retención de un poquito de líquido en la musculatura que es necesaria para luego tener un buen rendimiento. Ya os digo, no os asustéis porque a los 20, media hora o por ahí vais a sentir ya que ese agua ya se ha ido y ya estáis en máximo rendimiento, incluso os sentís mucho más ligero. Pero es importante, se puede jugar con esa carga energética, ¿no? Con esa carga de sal, de sodio, incluso de sales minerales, en los días previos antes de la competición. Lo mismo se puede utilizar, aunque ya haremos vídeos sobre eso, una descarga de cafeína. Si estás acostumbrado a tomar café o tomas mucho café o mucha cafeína durante los entrenamientos, cada vez el cuerpo se va a hacer menos sensible a la cafeína, y si se hace menos sensible a la cafeína va a notar mucho menos resultados. Entonces, si eres muy cafetero o utilizas mucha cafeína, te recomiendo que los 2 o 3 días previos prácticamente reduzcas muchísimo el café a 1 o 2 si tomabas 3 o 4, y el día previo ni tomes café. Eso va a hacer que cuando te metas un gel con cafeína o una cápsula de cafeína o cualquier cosa que lleve estimulante, va a hacer que nos sientes mucho mejor y que va a ser que vas a sentirlo mucho más y va a hacer que el efecto ese que tiene sobre la sensación de fatiga, incluso ese levantamiento de energía que sentimos cuando nos metemos una buena dosis de cafeína, pues va a ser muy interesante que vuestro cuerpo esté de nuevo sensibilizado. Así que cuanto más días dejemos de tomar cafeína, pues más sensible volveremos a estar luego en competición. Recordad que es posible que incluso el cuerpo se hace tan adicto a esta sustancia que nos gusta tanto a muchos como a mí, que es posible que te duele la cabeza, que tenga un poco de malestar, sobre todo el primer día que no tomas cafeína. Pues bien, finalizamos este vídeo. En este vídeo hemos hablado de los 4 métodos de carga energética que nosotros recomendamos y que nuestros atletas nos cuentan que tiene unos resultados excelentes. Te hemos hablado de cuál utilizar, en qué momento y para quién está indicado. Y en el próximo vídeo nos faltaría solamente por ver cómo recuperar tras esa competencia, tras esa competición que me ha dejado en la lona. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!